Esa es la tentación muchas veces de un líder que necesita que le den elogios. No, aquí no estamos para que te den elogios, hermano. Estás para ser un soldado y desarrollar soldados. Dijo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Un rey para Dios o un rey para sí mismo. Esa es la vida de cada uno de nosotros. Es tu vida. O eres un rey para Dios o eres un rey para ti mismo. Rey. ¿Somos reyes? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Bien, primero de Samuel capítulo 13. Vamos a dar el contexto de en qué nos encontramos acá. Vamos a comenzar a analizar la vida del rey, que ellos quisieron, se llama Saúl, y lo que representa en un sentido bíblico, profético y espiritual para nosotros, lecciones para nosotros. Hasta este momento los israelitas siempre siguen atemorizados por los filisteos, aunque la última gran batalla la ganaron, pero poco a poco las características de esta situación era que los filisteos poco a poco recobraban fuerzas y parece ser que eran más numerosos que los israelitas. Son los palestinos, hermano. O sea, Filistea, de ahí se deriva el nombre Palestina. Es la misma guerra, pero en esta época la fuerza estaba del lado de los filisteos. Y con todo y sus desventajas y temores, ahora tenían al rey que habían pedido, al rey Saúl. Iba a desatarse otra batalla aquí. Pero vamos a empezar a ver el carácter de este rey. Va a ser probado y de eso vamos a aprender muchas lecciones para nuestra vida en el sentido espiritual. Comencemos a leer 13:1. Nos dice aquí: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a su tienda. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. O sea, los convocó. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Por este ataque los filisteos, como decimos, se alborotaron, tocaron el panal y salieron en multitud, y los hebreos se atemorizaron y se escondieron. No tenían suficiente gente ni un ejército tan organizado para hacer frente a los filisteos. Versículo 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, los israelitas 3,000 hombres, solo de carros eran 30,000, y el que tenía carros llevaba ventaja. 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Como dijeron: hoy nos vamos a acabar a los hebreos, le vamos a entrar con todo. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, como dice ahí, temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl:
locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Lleguemos hasta acá. Quiero yo primero explicarles una situación aquí que vamos a estar viendo. Como les he dicho, la Biblia es un libro de cuadros que se van a cumplir en el futuro, cuadros proféticos. Las historias que están sucediendo aquí se van a dar en el futuro, solo que con diferentes personajes, diferente contexto. La historia acá, entonces, profetiza la época previa a la venida del Mesías, porque está pronto a aparecer David, el rey David, rey muchos años después, que es tipo del Mesías, de Jesucristo, y es de quien va a venir el Mesías. Entonces, el cuadro profético de Saúl, digamos Saúl, ¿qué representa en todo este cuadro? David representa al Mesías, Samuel representa el remanente del pueblo de Dios que predica la palabra fielmente. Pero ¿qué representa Saúl? Representa los poderes de este mundo, gobernantes, dictadores, emperadores, todo ese tipo de personajes. Porque cuando aparezca David, Saúl lo va a perseguir. Y la Biblia nos muestra cómo en el Salmo 2, por ejemplo, dice que los reyes se juntaron y consultaron juntos contra Jehová, contra su ungido. Ese es el rey rechazado por los gobernantes de este mundo, por los poderes de este mundo, porque Saúl va a perseguir a David. Eso representa proféticamente. Pero hay otro significado. Ese es el significado profético. Hay un significado espiritual. Por ejemplo, Israel representa a nosotros, al creyente individual. Lo que le sucede a Israel nos sucede a nosotros. Israel estuvo preso como esclavo en Egipto, igual nosotros. Egipto representa al mundo, nosotros estuvimos en el mundo. Israel bajo Faraón, que es tipo del diablo, estuvimos presos del diablo. Luego es liberado y el paso del Mar Rojo, la Biblia dice que representa el bautismo, pero salen ya libres, sin embargo, a meterse a un desierto espiritual. Este es el desierto que cruza el creyente antes de la tierra prometida. Y la tierra prometida no representa el cielo, sino representa una vida victoriosa aquí, la plenitud de Dios aquí, el reposo espiritual, la vida en victoria aquí en la tierra. Es la tierra prometida. Pero bueno, ¿qué representa espiritualmente el rey Saúl? Proféticamente los poderes de este mundo, pero espiritualmente representa el rey para sí mismo. O sea, no para Jehová, sino para sí mismo. ¿Quién es este rey para sí mismo? Resulta que eres tú. El rey eres tú. Y ya te lo voy a mostrar por qué. Pero aquí solo hay dos tipos de reyes. Un rey que es para Dios, que le obedece a Dios. Pero hay un rey que vive para sí mismo. Los privilegios que Dios le ha dado los agarra para sí mismo. Todo lo que Dios te ha dado puede ser que tú lo agarres para ti mismo, no para Dios. Ya vamos a llegar a eso. Pero veamos el carácter de Saúl. Los errores que está cometiendo ya en este capítulo, en esta historia. Saúl fue escogido por Dios de acuerdo a los criterios del pueblo. Así lo querían, así se lo consiguió. Ustedes vieron en este capítulo que ya Samuel le anuncia otra cosa. Y le dice, Jehová ha dicho que tu reino no va a ser duradero, porque él se ha conseguido otro que es conforme a su corazón. Ya no conforme al corazón del pueblo, sino que ahora conforme al corazón de Dios. Pero bueno, ustedes ven cómo Samuel le dice a Saúl, espérame 7 días. Pero dice que durante esos 7 días, los de Israel estaban en tal gran temor de los filisteos que se escondían en las cuevas. Y los soldados, pocos que él tenía, se le desertaban. De 3,000 le quedaron 600. Entonces él se atemorizó, Saúl, se preocupó y ofreció el sacrificio que no le pertenecía a él hacerlo. Solo estaba autorizado un siervo, un sacerdote, no él. Ofreciendo el sacrificio porque, como digamos, se había tardado Samuel, pero no había terminado el plazo. Estaba dentro del plazo. Cuando llega Samuel
y lo ve ofreciendo el sacrificio, le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Locamente has hecho. Y Saúl comienza a inventarse todo tipo de excusas. Ahora, veamos primero. El rey para sí mismo no obedece a Dios. Termina haciendo su propia voluntad. Tú eres un rey. Y la Biblia lo dice, que tú eres un rey. Si eres cristiano, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Literalmente vamos a gobernar en la otra era. Pero desde aquí ya somos reyes en embrión, pero al fin reyes. Y lo que estamos haciendo aquí en esta vida presente va a tener repercusiones en lo que vas a recibir en la otra vida. Muchos van a ser salvos, pero no van a tener recompensas. Entonces, dependiendo de cómo vives para acá, con todo lo que Dios te ha dado. Algunos tienen mucho, otros tienen poco, pero Dios no está viendo la cantidad, está viendo la actitud que tienes de administrar las cosas de Él. ¿Para qué las ocupas? No obedece la palabra. Dios le dijo, no vayas a ofrecer sacrificio. Espera, Samuel. Él lo ofreció cuando se sintió afligido. Entonces llega un momento en que hay creyentes que dicen: sí, eso dice la Biblia, pero yo no. No, es que me tienen que entender que yo necesito esto y yo no puedo hacerlo. Cualquier excusa. Pero termina el creyente no haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno sirve a un rey, uno no anda cuestionando. Uno obedece sin entender. Él lo dice, tiene la razón, yo lo hago. ¿O no? Viene otra cosa de Saúl. Su enfoque es en el yo. Miren en el versículo 11. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Todo tiene que ver con el enfoque en el yo. Proyectamos nosotros lo que tenemos en el corazón. Todos nuestros problemas tienen que ver con el yo. O es que directamente salen de nuestro ego, o nuestro ego está siendo probado en esos problemas. Pero todo va a dar al yo, al ego. Si no es que tengo yo la culpa, pero me la están tirando, ahí se va a ver cómo reacciona mi yo. Hermanos, este es nuestro mayor problema, el orgullo de cada uno de nosotros. He visto personas muy dulces, aparentemente, y son, pero llegado un momento, hay un punto que les despierta como que son leones o leonas. Todos tenemos eso. Todos tenemos que estar luchando con el yo. Por eso Jesús dijo: que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, sígueme. ¿Sabes cómo es la vida victoriosa? Estar crucificado juntamente con Cristo. Solo de ahí sale la bendición y la victoria. No puede vencer con fórmulas. Una fórmula para ser victorioso. Ay, te van varios principios. Equivocado, no es eso. Porque eso, a veces las fórmulas son alimentación del yo, del ego, para que tu ego se vuelva más fuerte y pueda vencer. Tu victoria es que seas crucificado juntamente con Cristo y que se cumpla aquello que hasta que el grano de trigo muere, entonces lleva fruto. Y Cristo fue crucificado en debilidad, dice, pero vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros, dice, fuimos crucificados con Cristo en debilidad, pero ahora vivimos por el poder de Dios. Eso lo dice al final de 2 de Corintios. Entonces, ese enfoque en el yo, un ejemplo de estos, ¿cómo lo proyectamos? Pedro, ¿qué les parece el apóstol Pedro? Jesús les dice que iba a ir a la cruz y que iba a resucitar. Viene Pedro, lo llama aparte y comienza a aconsejar a Jesús. Y le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, esto no te suceda. ¿Saben lo que está haciendo Pedro? Está proyectando lo que hay en su propio corazón. Dios lo escogió, pero en realidad a Saúl le gustó ser rey, pero no le iba a servir a Dios. Él se iba a servir a sí mismo con la riqueza, con el puesto de autoridad, tenía mando, poder y todo eso. Ahora hay una pregunta: ¿qué haces tú con lo que Dios te ha dado? ¿Para quién vas a manejar todo eso? Los privilegios que Dios te ha dado. Entonces ahí está también la excusa para demostrarte que tú eres ese rey, tú eres un rey. ¿Qué dice la Escritura? Que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos con Él. ¿Puedes creer que tengas ese privilegio? Ya en sí tener ese privilegio. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, porque ¿quién soy yo? Es un poco largo explicar nuestra unión con Cristo. El destino de Cristo es tuyo, puesto que Cristo es Rey.
tú también eres rey. Puesto que Cristo es el dueño de todo, tú también eres el dueño de todo. Puesto que Cristo se sentó en los lugares celestiales, dice en Efesios, nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Entonces eres rey. También dice el otro texto en Primera de Pedro, y aquí lo llevo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, o sea, linaje de rey, real sacerdocio. Desde que pone real, quiere decir que eres un rey y sacerdote. Eres un rey sacerdote. Ahora, hermanos, esto nos hace sentir a nosotros muy privilegiados. Eso nos debería de concientizar que si soy rey, un privilegio que nunca yo merecí ni pude alcanzar, Dios me lo dio. Si me ha dado tanto privilegio, ¿cómo yo me voy a agarrar esos privilegios para vivir para mí mismo? Ese es el asunto, hermano. ¿Qué cosas te ha entregado Dios? Todo lo que tienes. Dios te lo ha entregado. Entonces, somos reyes en el sentido de ser administradores de lo que Él nos ha dado. No quiere decir que nosotros somos la gran maravilla y que nos vamos a sobreponer sobre los demás. No, somos reyes siervos. Reyes que están siendo probados en esta vida material para recibir un reino en la vida futura. De acuerdo a cómo vivimos acá. Esa es una recompensa a recibir. Dios te ha dado talentos, dones. Te ha dado tiempo de vida. Un tiempo en que tú tienes que invertir para Él. Te ha dado oportunidades. Cada día es una oportunidad. Saliste de enfermedades, oportunidad de Dios. Y te ha dado recursos. Todo es de Él. Y Dios está observando qué haces con todo eso. Miren lo que hizo una reina. María, no la madre de Jesús, la hermana de Lázaro. Los tres hermanos, ¿se acuerdan? Lázaro, Marta y María. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 14, versículo 3, digo una reina porque ella entendió el punto. Los discípulos más avanzados de Jesús eran María, esta María, y el apóstol Juan. Entendieron el corazón de Jesús más que los demás. Los demás lo llegaron a hacer, pero estos conectaron con Jesús. Hicieron cosas distintas a los demás. ¿Qué hizo ella? Dice en Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 y habérselo dado a los pobres. Ay, qué espirituales eran. Bien celosos por la obra de Dios. Pero es que ellos no entendían lo que ella había hecho. Jesús dijo, ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Ella no es que tenía el gran dinero, pero ese vaso, según el otro relato de los evangelios, en Mateo y en Juan, valía lo que sería el equivalente hoy a más de $2,000. Y yo lo conté eso hace como 20 años. Hoy ha de ser más. Pero vaya, pongámosle que $2,500, un perfume. Está carísimo eso. Pero era lo más valioso que ella tenía. No era una persona rica. No sé cómo lo había conseguido. Quizás había ahorrado para comprarlo. O una herencia. Y ella lo tenía probablemente para irlo vendiendo por poquitos. Pero valorando al rey que estaba ahí. Porque ella entendía quién era Jesús. Y el reino eterno que venía. Dijo, Él es digno de que yo quiebre este vaso. Porque podría haber sacado por poquitos una gotita y echársela al Señor por aquí. Y perfumaba excelentemente. ¿Por qué lo quebró todo? Es que es lo máximo que ella podía dar para Él. Dios está viendo eso en nosotros, hermano. ¿Cuál es nuestra actitud? Entonces, el hecho de ser rey y administrador de Él no depende de la cantidad de lo que tienes, sino de la actitud que tienes hacia Él. Esto es lo que Él va a valorar. Allá hay un simbolismo, porque ese vaso quebrado significa el rompimiento de nuestro hombre terrenal, el quiebre de nuestro ego, de nuestro yo. Y Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. En la medida en que mueres a tu hombre terrenal, el celestial se renueva. Ahora, pero tú decides. Realmente algunos no quieren que su hombre terrenal muera. Están encantados con eso. Pero nosotros entendemos, hay un reino. Mi ego es el único que puede obstaculizar al Señor. A la hora de las horas prefiero hacer mi voluntad que la de Él.
y me invento mil excusas. Nadie va a decir eso, ¿va? Sino que no, fíjese que no puedo, hermano, no, es que no sé qué, que no sé cuánto, que mi vida, que no, un montón de cosas. ¿Quién va a decir, mire, hermano, a la verdad, yo no quiero porque soy carnal, ¿va? O sea, ¿quién va a decir eso? Ore por mí para que el Señor me quebrante. ¿Quién va a pedir eso, hermano? Para que humille mi ego y un día yo pueda entregarle todo al Señor, porque ese es mi gran problema. No, la gente no dice así, dice, no, que los hermanos de la iglesia, no, que a mí no me estimula eso, que no me llega, que no sé qué, y un montón de cosas. Así era Saúl, un rey para sí mismo, no para Dios. Puede que haya verdaderas razones. A lo que voy es que solo Dios las conoce, pero pueden haber cosas que no son verdaderas razones, sino excusas de nuestra parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va midiendo todo eso y en el futuro llega un momento donde Dios nos recibe. Y recuerdan aquel pasaje que creo que está por otro lado. Ahora quiero decirles que cuando el vaso se quebró, dice en el Evangelio de Juan que la casa se llenó del perfume. Cuando tú mueres a ti mismo, empiezas a despedir un aroma agradable. Es el aroma de Cristo. Es Cristo viviendo en ti. Es tu nuevo hombre hecho a la imagen de Cristo. Si no eres quebrado, el perfume que vas a despedir, dice en otro pasaje, es aroma de muerte, dice Pablo, en los que se pierden. No es buen olor. Es el olor del ego. Pero tiene que ser quebrado ese ego. ¿Quieres que Dios te use? Muere a ti mismo. ¿Quieres que Dios te sane de tus heridas y ataduras? Te reviente tus ataduras y cadenas. Muere a ti mismo. Es la única manera. En lo que estás aquí, eres un rey, pero Dios está viendo tu grado de fidelidad, las intenciones de tu corazón. Y llega un momento cuando llegamos a la presencia de Él, donde Él dice esto. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando dice te pondré, quiere decir que te va a poner en un puesto, en un estatus, sobre mucho. Entonces Dios no está midiendo qué tanto administraste aquí, sino tu actitud. Sobre mucho te pondré. Así que, ¿recuerdan cuando Jesús vio a una señora dar 2 monedas? Poquito. Y les dijo a los discípulos, miren, los ricos echan todo lo que les sobra. Para ellos no es un sacrificio. Pero esta mujer ha dado 2 blancas, las 2 moneditas que tenía para subsistir en ese día. De cierto les digo, ella ha dado más que los otros. Nuestro corazón, ¿no? Ahí ya no hay excusa. Ahí es solo nosotros con Dios en la verdad. Ustedes saben que vamos a pasar por un tribunal, el tribunal de Cristo, y ahí se va a medir. Esto es tribunal para cristianos. No se decide nuestra salvación, sino las recompensas. Y dice el apóstol, y si sobre este fundamento, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Se dan cuenta que aquí no está midiendo cantidad, está midiendo calidad de materiales. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Dice que un fuego, pongámonos a pensar, llegamos a la presencia de Dios y en el tribunal de Cristo, viene, aquí están todas las obras de fulano. Ahí va, un montón de cosas podrían ser. Va a pasar por el fuego y pasa por un horno a ver qué es lo que sobrevive y sale del otro lado. Solo lo que era de oro, de plata y piedras preciosas salió. Lo demás se quemó. Todo lo que hizo, porque no había la calidad suficiente. ¿Cuál es la calidad? Las intenciones con las que se hacen las cosas, no la cantidad. Alguien puede ser famoso y tener muchas cosas, pero mucho de eso lo hizo por vanagloria, dice la palabra. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, por reconocimiento y por sus habilidades y sus destrezas y su carisma logró hacer todo aquello, pero sus intenciones eran recibir reconocimientos humanos. Sigue diciendo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Salvo. ¿Llegó? ¿Se salvó? ¿Recompensas? No hubo nada. ¿Ni un llaverito? No, tampoco ni un llaverito. Entonces, hermano, eso nos debería nosotros de poner. Yo un día voy a dar cuentas ante el Señor y me voy a ir así nomás, ¿no? Qué triste. Pues salvo, ¿verdad? Pero quizás algunos dirían, no, yo lo que quiero es la salvación, pero lo demás, ¿qué quiero gozar? El oro y todas las cosas. Es su decisión, ¿verdad?
Pero qué vergüenza va a ser llegar y nada. ¿Y qué hice? No, pero si yo a veces hacía unas cositas por ahí. No, pero no hubo calidad en nada. ¿Qué pasó? No, mejor aquí que todavía respiro y estoy vivo. Porque yo creo que cualquier creyente normal piensa esto. Piensa en eternidad, en el día donde va a entrar y va a ver al Señor. Y la mayor recompensa va a ser que Él nos diga, mirándolo a los ojos, viéndolo a Él, el Señor, hermano, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de todo, que venga y que te reconozca y te diga, bien hecho, buen siervo, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Eso era suficiente. Ya lo demás es extra, que te dio un reino, que vas a administrar esto y otro montón de cosas bonitas y todo. Pero eso es lo que nos debería motivar. Bien hecho, buen siervo, fiel. Señor, ¿tú consideras que fui fiel? Que el Señor diga que he sido fiel. ¡Qué hermoso! Eso es suficiente ya. Eso debería ser nuestro sentir, hermanos. Sí somos reyes, pero en este mundo estamos en prueba. Pero siéntase rey, sépase rey, pero como rey responsable, siervo, que se le va a pedir cuentas por el Rey de reyes y Señor de señores. Veamos este ejemplo. Un príncipe hace lo que puede aunque esté solo. Pasemos al capítulo 14. Me voy a referir a Jonatán, el hijo de Saúl. Miren lo que hizo. ¿Recuerdan el panorama? El pueblo de Israel están escondidos, temblando del miedo. El ejército de Saúl se le ha desertado casi todo. O sea, el panorama es desalentador totalmente. Pero hay alguien distinto en ese pueblo, Jonatán. Y él, solo acompañado de su paje de armas, provoca la victoria de Israel. Hizo un hecho de fe que redundó en la victoria de Israel y en el destrozamiento de todo aquel ejército de los filisteos. 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Ahora, si nos saltamos al 5, no, hasta el 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, solo ellos dos estaban. Dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, pero qué precioso lo que le dijo el paje de armas: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues he aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeron así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Que matarlos querían, pero miren, hay algo que les tenemos que decir. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, paje de armas que iba tras él, los mataba. Fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, o sea, de los filisteos. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, hubo pues gran consternación, y los demás de Israel comenzaron a ver los movimientos y la gritación, porque se empezaron a pelear filisteos contra filisteos confundidos. ¿Se dan cuenta lo que ha pasado? Un hombre solitario y con su amigo, su compañero del alma. Todos los demás muertos de miedo. Hermanos, yo he visto que en la obra de Dios muchas veces los valientes tienen que pelear solos
porque no todos los demás los entienden ni están dispuestos. Hay personas en el cristianismo que están abriendo brecha y los demás no les hacen caso. Y hablan de temas de ministerios que los demás no están interesados. Y se van abriendo brecha. Y son los que cambian situaciones. No todos apoyan. Siendo pueblo de Dios, no están dispuestos, no tienen el interés, no están convencidos, tienen temores, etc. Pero este Jonatán desbarató a los filisteos y se provocó la victoria de Israel. Cuando Saúl y los demás vieron que se estaban matando unos a otros, empezaron a perseguir a los filisteos y solo fue cosa de perseguirlos y desbaratarlos. Ahí se fue todo aquello. Hermano, ¿qué eres tú? ¿Estás dispuesto a la obra de Dios? A hacer la voluntad de Dios. ¿Solo o con algún compañero? Porque muchas veces estos hombres solo tienen una persona que los acompaña. Un paje de armas. Miren qué paje de armas más cabal, calidad. Jonatán le dijo, pasemos, tal vez Dios hace algo con nosotros. Y le dijo el paje de armas, haz lo que esté en tu corazón. Yo estoy contigo para apoyarte. En lugar de empezar a poner peros y cosas, muchas veces en los equipos de liderazgo de los ministerios se ve esto. Hagamos esto, hermanos. No, que no sé qué, que pero aquí, que pero allá. Y terminamos no haciendo. El paje de armas se hubiera puesto en otra situación. No, pero es que no vamos a poder. No, mira, yo no me atrevo a subir. Yo no lo hago, no, pero cuestionar. Tu papá no sabe que estamos haciendo esto. Y le va a enojar o que no sé qué. Cualquier excusa, hermano, para no hacerlo. Si estamos en un equipo de trabajo, en el ministerio, apoyemos, vamos adelante. Y si damos un consejo, pero que sea para hacerlo mejor, no para boicotear lo que se está haciendo. Los líderes entenderán esto, que tienen iniciativa de hacer algo, pero no encuentran apoyo. Más de aquellos que se esperaría, no encuentran el apoyo. Solo son peros. Pero hermano, si nadie te apoyó, sigue tú solo. Dios te va a dar un paje de armas, un compañero que está contigo en todas. Y esos van a llevar a cabo la obra de Dios. Son pocos los que sostienen la obra de Dios. Pero este es un príncipe que se supone que va a llegar a ser rey, pero en la historia no, murió antes, Jonatán. Pero qué ejemplo el que nos deja. Y por último quería reflexionar, un rey para sí mismo obstaculiza la palabra de Dios en la vida de la gente. Vamos a ver, vamos al capítulo 14, versículos 24 y 27. Les voy a decir lo que está pasando. Van persiguiendo a los filisteos, pero Saúl cometió un error aquí. Y dice en el versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Otra vez Saúl enfocado en sí mismo, sus enemigos. Bueno, dice los enemigos del pueblo de Israel o los enemigos de Jehová. No, mis enemigos los filisteos. Cualquiera que coma pan antes de que los hayamos derrotado, sea maldito. ¿Y esto qué significaba? Que lo iban a matar. O sea, nadie tenía que comer nada hasta haber derrotado a los filisteos. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Nadie agarró miel. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados los ojos de Jonatán. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Qué triste. Pero los había sometido con ese juramento. Es una mala decisión que cometió. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día a los filisteos desde Mimas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín
y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. O sea, tal desesperación por comer que en la ley era prohibido que se comieran las cosas con sangre, pero ellos decimos como se los hartaron como fuera. Y después llega Saúl y dice, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién tiene la culpa de esto? Y supo que su hijo había tomado miel. Jonatán, vas a morir, porque yo hice jurar que el que tomara comida iba a morir. Vas a morir. Y miren, todo el pueblo se le rebeló. ¿Cómo es posible que va a morir Jonatán? Él es el que nos ha dado la victoria. No va a ser toque. Ya no puedo hacer nada. Ay, qué decisión la que tomó, ¿verdad? Pero en esto hay un significado espiritual debajo, hermano. En otras palabras, es que, ¿por qué hizo jurar así Saúl? Porque era un hombre controlador. No entendía que debía de dejar fluir las cosas en las manos de Dios, sino que como que obligó al pueblo, los atemorizó para que nadie comiera nada, para que no se sentaran pues a comer y bueno, y no van a seguir a los filisteos. No, aquí estamos comiendo, dándonos la gran vida, pero ahí están los filisteos, hay que matarlos a todos. Él creyó que el pueblo iba a hacer eso. No se necesitaba. Ahora viene un contraste aquí de la miel. Cuando Jonatán dice que comió, se aclararon los ojos. ¿Qué significa la miel? Salmo 19. Los dichos de Jehová son más dulces que la miel. La palabra de Jehová convierte el alma, hace sabio al sencillo. En otras palabras, el tipo de liderazgo. Si tú tienes un cargo de liderazgo y hay gente que está liderando, no busques admiradores, no los hagas admiradores tuyos, ni los hagas codependientes emocionalmente. Lo que tienes que hacer es mandarlos a Jesucristo, que se hagan dependientes de Jesucristo, enseñarles la Biblia, que ellos en la Biblia busquen sus respuestas. No necesitas un kindergarten alrededor tuyo. Necesitas soldados, formar soldados, porque si los haces codependientes tuyos, los vas a debilitar. Los debilitas y cuando ya tú no estás, se vienen abajo. Les digo porque es una tentación que vean lo sabio que eres, lo experto, lo santo que eres, lo bien que haces las cosas, y la gente te admira y te gusta que te admiren y las empiezas a manejar, a manipular. No son tuyos. Dios te los ha encargado para que se los desarrolles a Él, no para que sean tus admiradores, tus seguidores. Tú tienes que ser su siervo, pero decirles Jesucristo. A Él vean, estudien la palabra de Él y miren, si a una persona le enseñamos a estudiar la palabra, los ojos se le van a aclarar. Él mismo se va a fortalecer en el Señor y en las batallas ahí va a estar Él. Pero si todo depende de ti, no estás tú, se caen todos. Y la codependencia emocional puede durar toda la vida de una persona que siempre quiere que tú estés, que le digas cosas bonitas, que le apapaches, que le consintas, que le digas aquí, y ahí los tenés y nunca maduran, ¿no? Esa es la tentación muchas veces de un líder que necesita que le den elogios. No, aquí no estamos para que te den elogios, hermano. Estás para ser un soldado y desarrollar soldados. Dijo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Y dijo Pablo, si en algo me voy a gloriar en el Señor y me voy a gloriar en mis debilidades, para que no piensen más de mí de lo que en realidad soy. O sea, si él no andaba contando lo que él había hecho y lo que lograba, sino que las debilidades que tenía, para que la gente lo viera como humano que era, vulnerable, y mandarlos a Jesucristo. Él es el grande y allí lo vas a fortalecer, hermano. Vamos a orar en este momento.